Libro de Levítico. La Biblia griega llamó a este libro Levítico, pues buena parte de él trata del culto y de cuanto se relaciona con él. Y como es sabido, el culto era incumbencia de los sacerdotes, descendientes de Leví. Los temas principales del libro son los sacrificios en sus diversas variedades, el sacerdocio como consagración y separación de unos elegidos, la pureza ritual, cualidad necesaria para participar en el culto, y la ley de santidad, que incide en la calidad moral de quienes se vinculan al Dios Santo. El libro del Levítico es citado en el Nuevo Testamento en relación con dos grandes motivos. Al exponer el mandamiento principal, Jesús remite a Levítico 19:18, amar al prójimo como a sí mismo, para completar la referencia de Deuteronomio 6:4, amar a Dios sobre todo. Por su parte, la carta a los Hebreos evoca el tema de los sacrificios del Antiguo Testamento para resaltar la figura de Jesucristo, sumo sacerdote, que se ofrece a sí mismo y establece la nueva alianza en su sangre. Levítico 1. El Señor llamó a Moisés y le habló así desde la tienda del encuentro. Di esto a los hijos de Israel. Cuando presentéis al Señor una ofrenda, vuestra ofrenda podrá ser una ofrenda de ganado mayor o menor. Si la ofrenda es un holocausto de ganado mayor, el oferente ofrecerá un macho sin defecto. Lo presentará a la entrada de la tienda del encuentro para que sea del agrado del Señor. Impondrá su mano sobre la cabeza de la víctima y le será aceptada como expiación. Degollará el novillo ante el Señor. Los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la derramarán alrededor del altar que está a la entrada de la tienda del encuentro. El oferente desollará a la víctima y la descuartizará. Los sacerdotes hijos de Aarón harán fuego sobre el altar y apilarán leña sobre el fuego. Luego, los sacerdotes hijos de Aarón dispondrán los trozos, la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. El oferente lavará las entrañas y las patas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Es un holocausto, una oblación de suavísimo aroma que aplaca al Señor. Si su ofrenda es un holocausto de ganado menor, ovino o cabrío, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará ante el Señor al lado norte del altar. Los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. El oferente lo descuartizará y el sacerdote dispondrá los trozos con la cabeza y la grasa encima de la leña que se ha echado al fuego del altar. El oferente lavará las entrañas y las patas, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo quemará sobre el altar. Es un holocausto, una oblación de suavísimo aroma que aplaca al Señor. Si su ofrenda al Señor es un holocausto de aves, presentará como ofrenda tórtolas o pichones. El sacerdote la llevará al altar, le quitará la cabeza y la quemará sobre el altar. Su sangre se exprimirá contra la pared del altar. Le quitará el buche y las plumas y los arrojará al lado oriental del altar, al lugar de las cenizas. Abrirá el ave por entre las alas sin partirla, y la quemará sobre el altar encima de la leña que se ha echado al fuego. Es un holocausto, una oblación de suavísimo aroma que aplaca al Señor. Levítico 2. Cuando alguien ofrezca al Señor una oblación vegetal, su ofrenda consistirá en flor de halina. Derramará aceite sobre ella y le pondrá incienso. La presentará a los sacerdotes hijos de Aarón. Tomará un puñado de la harina con el aceite y todo el incienso, y el sacerdote lo quemará sobre el altar como memorial, oblación de suavísimo aroma que aplaca al Señor. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos, como porción santísima de la oblación para el Señor. Si ofreces una oblación de pasta cocida al horno, será de flor de halina, en forma de panes ácimos amasados con aceite, o de tortas ácimas untadas en aceite. Si tu ofrenda es una oblación preparada en sartén, será de flor de harina amasada con aceite sin levadura. La partirás en trozos y derramarás aceite sobre ella. Es una oblación. Si tu ofrenda es una oblación preparada a la parrilla, será de flor de harina con aceite. La oblación así preparada se la llevarás al Señor. Será presentada al sacerdote, quien la acercará al altar. El sacerdote tomará parte de la oblación como memorial y la quemará sobre el altar como oblación de aroma que aplaca al Señor. El resto de la oblación será para Aarón y sus hijos, como porción santísima de la oblación para el Señor. Toda oblación que ofrezcáis al Señor será preparada sin levadura, porque nada que contenga fermento o miel debe ser quemado como oblación para el Señor. Lo podéis ofrecer como ofrenda de primicias, pero no lo pondréis sobre el altar como sacrificio de aroma que aplaca. Toda oblación la sazonarás con sal.
No permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios en ninguna de tus oblaciones. Todas tus ofrendas llevarán sal. Si ofreces al Señor una oblación de primicias, será, por ser oblación de primicias, de espigas tostadas al fuego o de grano tierno machacado. Derramarás encima aceite y le pondrás incienso. Es una oblación. El sacerdote quemará, como memorial de la misma, parte del grano majado y del aceite, con todo el incienso. Es oblación para el Señor. Si su ofrenda es un sacrificio de comunión, si es de vacuno, macho o hembra, ofrecerá ante el Señor una res sin defecto. Impondrá la mano sobre la cabeza de la víctima y la degollará a la entrada de la tienda del encuentro. Por su parte, los sacerdotes hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Ofrecerá parte del sacrificio de comunión como oblación para el Señor. La grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Todo esto lo pondrá aparte con los riñones. Los hijos de Aarón lo quemarán sobre el altar encima del holocausto, colocado sobre la leña que está sobre el fuego. Es una oblación de suavísimo aroma que aplaca al Señor. Si su ofrenda como sacrificio de comunión para el Señor es de ganado menor, macho o hembra, ofrecerá una res sin defecto. Si lo que ofrece es un cordero, lo presentará ante el Señor, impondrá la mano sobre la cabeza de la ofrenda y la degollará delante de la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán la sangre alrededor del altar. Él ofrecerá de este sacrificio de comunión la grasa como oblación para el Señor, la cola entera cortada desde la rabadilla, la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones con la grasa adherida a ellos y a los lomos y el lóbulo del hígado. Todo esto lo pondrá aparte con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar. Es alimento, oblación para el Señor. Si su ofrenda es de ganado cabrío, la presentará ante el Señor, le impondrá la mano sobre su cabeza y la degollará ante la tienda del encuentro. Los hijos de Aarón derramarán su sangre alrededor del altar. Presentará de ella como ofrenda, oblación para el Señor, la grasa que cubre las entrañas y toda la que hay sobre las mismas, los 2 riñones y la grasa adherida a ellos y a los lomos, y el lóbulo del hígado. Todo esto lo pondrá aparte con los riñones. El sacerdote lo quemará sobre el altar. Es alimento, oblación de suavísimo aroma que aplaca al Señor. Toda grasa le pertenece al Señor. Es ley perpetua para todas vuestras generaciones, donde quiera que habitéis. No comeréis nada de grasa ni de sangre. Salmo 37, 18, 40. El Señor vela por los días de los buenos, y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. Pero los malvados perecerán. Los enemigos del Señor se marchitarán como la belleza de un prado. En humo se disiparán. El malvado pide prestado y no devuelve. El justo se compadece y perdona. Los que el Señor bendice poseen la tierra. Los que él maldice son excluidos. El Señor asegura los pasos del hombre. Se complace en sus caminos. Si tropieza, no caerá, porque el Señor lo tiene de la mano. Fui joven, ya soy viejo. Nunca he visto a un justo abandonado ni a su linaje mendigando el pan. A diario se compadece y da prestado. Bendita será su descendencia. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa. Porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados. La estirpe de los malvados se extinguirá, pero los justos poseen la tierra. La habitarán por siempre jamás. La boca del justo expone la sabiduría. Su lengua explica el derecho, porque lleva en el corazón la ley de su Dios, y sus pasos no vacilan. El malvado espía al justo e intenta darle muerte, pero el Señor no lo entrega en sus manos, no deja que lo condenen en el juicio. Confía en el Señor, sigue su camino. Él te levantará a poseer la tierra y verás la expulsión de los malvados. Vi a un malvado que se jactaba, que prosperaba como un cedro frondoso. Volví a pasar y ya no estaba. Lo busqué y no lo encontré. Observa al honrado, fíjate en el bueno, porque el pacífico tendrá porvenir. Los impíos serán totalmente aniquilados, el porvenir de los malvados quedará truncado. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva porque se acogen a Él. Mateo 26, 47, 75. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente, con espadas y palos, enviado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo.
El traidor les había dado esta contraseña: al que yo bese, ese es, prendedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro, y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano y lo prendieron. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Envaina la espada, que todos los que empuñan espada, a espada morirán. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. ¿Cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que esto tiene que pasar? Entonces dijo Jesús a la gente: ¿Habéis salido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar y sin embargo no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las escrituras de los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que prendieron a Jesús lo condujeron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote y entrando dentro se sentó con los criados para ver cómo terminaba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que declararon: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que presentan contra ti? Pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: «Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué decidís?». Y ellos contestaron: «Es reo de muerte». Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo: «Haz de profeta, Mesías, dinos quién te ha pegado». Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Galileo». Él no negó delante de todos diciendo: «No sé qué quieres decir». Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». Otra vez negó él con juramento: «No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Seguro, tú también eres de ellos, tu acento te delata». Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar, diciendo: «No conozco a ese hombre». Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: «Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces». Y saliendo afuera, lloró amargamente.